¿Qué tal amigos de FTV? Bienvenidos a una nueva emisión de Medicina al Día, ahora en esta tercera temporada. Como siempre, un gusto estar con ustedes compartiendo temas de interés y seguimos conversando sobre la cirugía robótica, un tema que la verdad a nosotros nos apasiona porque es el futuro de las cirugías, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Hacia allá nos vamos a dirigir y por eso tenemos hoy el honor de compartir con una cirujana uróloga, la primera en Panamá y en Latinoamérica. Y a la doctora Leticia Ruiz, bienvenida a las cámaras de FTV. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Doctora, coméntenos, ¿cómo es eso de que usted es la primera y única cirujana robótica en Panamá y en Latinoamérica? Bueno, sí, fui la primera, comenzando yo fui la primera mujer que hizo residencia de urología aquí en Panamá. Ok. Y bueno, cuando fui a hacer mi training de laparoscopía, también en ese tiempo, o sea, como éramos pocas mujeres que hacíamos urología, por ende también pocas iban hacia el área de mínimamente invasiva de cirugía. Claro. Y ya entrando en la área de cirugía mínimamente invasiva, que hice un entrenamiento de 1 año en Francia, entonces ahí después me entrené en robótica, que es como el paso siguiente de la cirugía mínimamente invasiva. Y digo, en ese tiempo, porque eso fue ya hace bastante tiempo, aquí en Panamá ni siquiera había robot. Claro. Entonces, así que eso me permitió que el momento que el Hospital Nacional adquirió el robot, ya yo tenía el entrenamiento. Wow. Entonces, desde el inicio de que está el programa de robótica aquí en Panamá, yo he estado participando. O sea, fuimos de los primeros que nos fuimos a hacer porque a pesar de tener el entrenamiento que yo había adquirido en Francia, fuimos a Houston a hacer un entrenamiento sobre ya el robot específico que íbamos a utilizar. Da Vinci, ¿no? en este sentido. Exactamente, el SI, que era el modelo, porque yo me había entrenado en el otro, en el primer robot, okay. el estándar. Ya por la cuarta generación también. Exacto. Así que entonces hicimos ese training, así que estamos desde el día 1 con este programa, así que realmente, de verdad yo no sabía, sino que cuando fuimos haciendo cirugías, fue que con los de Intuitive, que son los del robot, ellos llevan un registro de todas las cirugías, entonces ahí se dan cuenta, bueno, no hay otra mujer haciendo este procedimiento, entonces bueno, es algo bueno, ¿no? Y felicitarla a usted, no solamente por ser la primera mujer, sino también por formar parte de las estadísticas aquí en Panamá, y es que ya el Hospital Nacional, en donde nos encontramos, llega a las 1000 cirugías robóticas y usted forma parte de esas estadísticas. Sí, realmente es maravilloso poder tener esa oportunidad, porque si tal vez hubiera nacido en otro país donde no hay robótica, no tendría esa oportunidad. Entonces es bueno haber tenido la oportunidad de entrenarme y de estar en un lugar donde el robot está disponible, ¿no? Y hemos visto cómo hemos crecido a través de los años. Primero hacíamos casos un poco más sencillos y cuando ya vamos progresando, vamos diversificando el tipo de casos que hacemos, incluso lo que habíamos mencionado, aquí realizamos la primera nefrectomía de donante para trasplante con robot y fue la primera en Latinoamérica. Wow. Y eso igual no lo sabíamos, ¿no? Y es un logro impresionante, pero también para los amigos televidentes que no conocen los términos, cuando hablamos de reflectomía, ¿a qué nos referimos? Nefrectomía es cuando uno saca el riñón. Entonces, nefrectomía de donante es cuando uno saca el riñón de una persona viva, sana, para ponerlo en otra persona que tiene enfermedad renal, que sus riñones no funcionan. Entonces esa es la nefrectomía de donante, es sacar el riñón para ponerlo en otra persona para que haga la función de sus riñones que no funciona, que es el trasplante. Entonces es una cirugía que son 2 cirugías en una, claro, porque implica sacar el riñón de un paciente, de una persona sana, y ponerla en el paciente de enfermo renal, ¿no? Así que... ¿Y normalmente eso se hace entonces por cirugía abierta? Normalmente se hace cirugía abierta, pero ya en los grandes centros del mundo el estándar es la cirugía mínimamente invasiva. ¿Y por qué es tan importante la mínima invasión en estas personas? Porque son personas sanas, claro. O sea, no sufren de nada. Y entonces uno quiere que esa persona vuelva a trabajar lo más rápido posible, que pierda menos tiempo con su familia, menos tiempo de su trabajo, de productividad. Entonces, hacerlo por mínima invasión, o sea, con pequeños orificios, dolor, que haya menos transfusiones, que regrese más rápido a su trabajo, que tenga menos tiempo de incapacidad. Que siga su vida de manera Exacto, o sea, cotidiana. lo que tratamos es de impactar lo mínimo a esa persona sana. Incluso hay estadísticas mundiales que mostraron que desde que se hizo la primera nefrectomía de donante por mínima invasión, los donantes vivos aumentaron. Wow. O sea, que realmente como el problema en trasplante es la falta de órganos y una de las maneras, o sea, uno quiere
aumentar la oferta de órganos, una es el donante vivo. Cuando uno le presenta que la técnica que se utiliza le impacta menos que una cirugía abierta, que sí demora mucho tiempo en recuperar, entonces la persona se decide más. O sea, que esto ayuda, o sea, ahí está demostrado, o sea, se ha visto que incrementa el número de donantes de vivo. Entonces, hablemos pues un poquito más sobre su especialidad, y es que usted, aparte de ser uróloga, también se especializó, como lo hemos escuchado, en la parte renal. En Panamá, ¿cuáles son quizás las causas de que más personas tengan enfermedades renales? La hipertensión, la diabetes, porque si se diagnostica a tiempo, antes de que cause daño, y se maneja adecuadamente, aparte de los cambios de los hábitos de alimentación, los ejercicios, que es la base de todo, mantener el peso saludable, pero además, claro, si ya con eso es suficiente, tomar los medicamentos, acudir a su médico, una persona hipertensa y diabética bien controlada no tiene por qué llegar a enfermedad. Ok. Entonces, realmente ese es un enfoque que, primero, la prevención de que no llegar ni a hipertensión ni a diabetes con un estilo de vida saludable, pero además, si ya está en esas condiciones, tener un adecuado control con su médico, ¿no? Para no llegar a enfermedad renal crónica. Hay algunas otras causas que son inevitables, que son enfermedades congénitas, enfermedad poliquística del adulto, algunas enfermedades de glomerulonefritis que dañan el riñón, que ya esas, bueno, no tenemos nada que hacer por ellas, ¿no? Eso es detectarlas temprano y, bueno, tratarlas. Tratarlas y dar seguimiento. Exacto. ¿Cuál es entonces la recuperación que debe seguir un paciente que ha sido trasplantado de riñón con la operación tradicional, y cuál sería con la operación robótica? Bueno, nosotros aquí estamos haciendo el donante, la persona sana, la que nos enferma. Entonces allí definitivamente estos pacientes se están yendo entre 1 o 2 días después de la cirugía. Solamente porque donó su órgano. Exactamente. Y el mismo día de la cirugía ya comienzan vía oral o al día siguiente. Entonces realmente se va muy rápido, muy rápido. Y los pacientes regresan a su trabajo entre los 9 y 14 días. Prácticamente. O sea, es inmediato. una semana, unas 2 semanas, o sea, realmente en muy poco tiempo. Los pacientes se sienten muy bien. En cuanto a los trasplantados, bueno, los trasplantados les cambia la vida. Las cirugías así las hacemos cirugía abierta. Claro. Los trasplantados dejan la diálisis. Entonces, eso es un beneficio, digo, es un cambio en la vida de esas personas increíble. Inclusive, más que nada, me atrevo a decirlo, que inclusive el cambio va más a lo que siente que realmente a la misma enfermedad, pues porque ya dejar de ir a diálisis ya es como un paso muy grande para una persona que depende de la diálisis todos los días. O todas las semanas, cuando tenga que hacerlo. Exacto, las diálisis normalmente son 3 veces a la semana. Sí. Entonces eso le quita mucho de la vida productiva y de calidad de vida a las personas. Y además la mortalidad. O sea, las personas que están en lista de espera para trasplante, que están en diálisis, tienen un mayor porcentaje de mortalidad que los ya trasplantados. O sea que definitivamente el trasplante mejora la calidad de vida, disminuye la morbimortalidad pacientes, o sea que es un tratamiento que es el más efectivo para la enfermedad renal crónica. Doctora, no se lo pregunté antes, pero ¿tendrá por casualidad usted una estadística de cuántas cirugías robóticas ha realizado usted? ¿O bajo pero no lo tengo, no lo tengo, la verdad es que nosotros trabajamos como un equipo y desde el día 1 hemos trabajado como equipo, porque aquí en Panamá normalmente el cirujano robótico tiene 2 funciones. Una parte está en la consola controlando el robot, pero otro al lado del paciente. Alguien está al lado del paciente intercambiando instrumentos. Claro, porque los instrumentos de los brazos van cambiando. Eso sí hay que cambiarlos. Entonces nosotros aquí, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, el cirujano solamente está en la consola y hay un asistente que no es necesariamente el cirujano al lado del paciente. Acá nosotros los 2 somos cirujanos robóticos, o sea, lo que hacemos. Entonces eso hace que participemos. O sea, que yo participé en más de la mitad de las cirugías que hemos hecho de urología, porque o estaba en la consola o estaba asistiendo a otro colega en la consola. Entonces, así que sí. Y la experiencia suya ahora, pues, teniendo estas facilidades tecnológicas para poder brindar más salud a los pacientes. Sí, de verdad es muy satisfactorio, porque cuando no estaba, uno sabe, va a los congresos y ve que esa es la técnica, que eso es lo que usan, y no teníamos cómo ofrecerla. Entonces, el hecho de tenerla aquí disponible, que nosotros mismos la hacemos, que hemos evolucionado, que hemos incrementado el número de casos, la dificultad de los casos, entonces es un gran beneficio porque las personas ya no tienen que viajar, porque muchas personas viajaban al extranjero a hacer estas cirugías. Y el que no tenía posibilidad de viajar, bueno, no se podía hacer. Así que realmente tener esa herramienta aquí es
excelente. O sea, es algo que uno se siente tranquilo, que uno le está ofreciendo al paciente lo mejor que hay. Es muy satisfactorio. Bueno, algunas palabras finales que usted tenga que dar como recomendaciones a todos los televidentes para que mantengan una buena alimentación y, de ser necesario, pues no llegar hasta la cirugía. Sí, bueno, para cuidar los riñones, o sea, lo principal es mantener el peso adecuado. ¿Y esto cómo lo mantenemos? Haciendo ejercicio regularmente. La Asociación de Cardiología de los Estados Unidos recomienda 150 minutos de cardio, ejercicio también de pesas. Hay que mantener una dieta balanceada en la que no haya exceso de grasa, no haya exceso de carbohidratos, no haya exceso de sal, no haya exceso de azúcar. Limitar el alcohol, no fumar, porque todo esto lleva a daño renal. Así que si queremos cuidar nuestros riñones, tenemos que cuidar, nuestra salud en general. Muchísimas gracias, doctora Ruiz, por estar con nosotros y ojalá no sea la primera y última vez, sino que la tengamos más frecuente acá en nuestro programa. Con mucho gusto. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes les dejamos con nuestro segmento El Dato para que se mantenga conociendo cualquier curiosidad referente a su salud y cómo cuidar. Así que vamos con nuestro segmento del dato y luego entonces a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Medicina al Día. El término siesta proviene del siglo XI. Ya para ese entonces, San Benito obligaba a todos los religiosos a acostarse en total silencio para descansar y reponer energía para el resto del día después del almuerzo. Esta costumbre se fue extendiendo a otros monasterios y entre la población, hasta llamarse siesta, término que hoy conocemos. Este hábito mediterráneo de dormir la siesta es tan bueno tanto para el cuerpo como para la mente, aseguran los expertos. Dormir unos 20 minutos después del almuerzo ayuda a prevenir el riesgo de infarto, entre otros beneficios, y por eso esta costumbre mediterránea está ganando cada vez más adeptos. Según una investigación publicada, las neuronas que nos mantienen despiertos acaban desconectadas tras la comida, de allí ese aturdimiento que nos da después de comer. Se trata de las neuronas que producen una proteína llamada orexina, responsable del sueño y de la vigilia. Así, la siesta es una respuesta natural del organismo para recobrar energías. Dormir la siesta además potencia la memoria y el aprendizaje. El sueño nos ayuda a concentrarnos, a rendir más y por tanto a mejorar nuestro aprendizaje en general. Pero no solo esto, descansar un rato después de comer restaura nuestro sistema inmune y devuelve los marcadores inmunológicos y neuroendocrinos a sus niveles normales. En Estados Unidos, un 34% de la población se toma un descanso reparador después del almuerzo. Además, se sabe que conocidos líderes como Winston Churchill o John F. Kennedy acostumbraban a tomarse un rato de descanso al mediodía. También en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica o Filipinas han adoptado esta costumbre dadas las altas temperaturas en las horas centrales del día. Y amigos televidentes de FTV, estamos de vuelta con mucho más de este programa especial de Medicina al Día. Hoy pues compartiendo con ustedes un poco más sobre este gran avance que ha tenido el Hospital Nacional con sus primeras 1000 cirugías robóticas. Está con nosotros el doctor Elías Boden, él es actualmente presidente de la Sociedad Panameña de Urología y también es cirujano robótico. Bienvenido a las cámaras de FTV. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctor, usted desde sus conocimientos de su especialidad de urología, ¿cuáles son los casos más comunes que se le presentan a sus consultorios? Ok, bueno, en Panamá la urología es, primero que la gente piensa que solamente urología se trata de hombres, ¿no? Bueno, o de la próstata. Sí. Evidentemente la urología es mucho más que la próstata. Sí tenemos un gran volumen de pacientes que vienen por problemas prostáticos, pero también son pacientes que pueden tener problemas con los riñones, con los ureteres, litiasis, piedra en los riñones, piedra en la vejiga, problemas de incontinencia urinaria. Todos esos son los temas que en realidad abarca la urología. Es decir, no solamente se trata de la hiperplasia prostática o de problemas prostáticos, sino que también se trata de otras patologías, todo que tienen que ver con la vía urinaria del ser humano. Tanto hombres como mujeres. Tanto hombre como mujer, exactamente.
Entonces, también podemos hablar un poco, porque también se piensa que quizás solamente los hombres de mayor edad de 40 años quizás son los que tienen que visitar urólogo, pero aquí, por ejemplo, hemos visto casos que han tratado a niños de hasta 2 años. Claro, bueno, la próstata, como todo órgano, se puede enfermar en cualquier momento, ¿verdad? Evidentemente es más frecuente encontrarse en pacientes, es decir, mientras mayor edad tenemos, mayor problema con la próstata podemos tener. Pero en pacientes jóvenes pueden existir inflamaciones. Y hay patologías, se puede decir, raras, pero hay tumores de próstata tipo radiomiosarcoma en niños. No es una enfermedad, no es un cáncer de próstata de las células normales de la próstata que tenemos cuando es adulto, sino del tejido alrededor, de la musculatura interna que pueda tener la próstata o a su alrededor, y entonces produce lo que se llama un radiomiosarcoma o problemas en tejido conectivo cercano a la próstata. ¿Y cómo podemos quizás darnos cuenta en un niño tan pequeño que quizás no puede manifestar lo que le duele o demás, que tiene algún problema de índole que se pueda tratar? Pues, bueno, el niño evidentemente son casos excepcionales, son casos que son pacientes que, como es la vía urinaria y la parte de la salida, y hay una sola salida, estos niños normalmente desarrollan retención urinaria aguda y muy probablemente una insuficiencia renal post-renal, es decir, por salida, ¿verdad? Y entonces así se encuentra, pero son casos excepcionales. Hemos tenido 2 casos en realidad de niños con radiomiosarcoma que hemos operado con el robot en el Hospital Nacional, con el convenio con el Hospital del Niño. Y bueno, desde el punto de vista quirúrgico fueron satisfactorios. Claro, pues son enfermedades agresivas y tenemos uno que todavía se mantiene con vida y en muy buena salud, sí. Pero otros que por complicaciones ya inherentes al mismo cáncer no está con nosotros, ¿no? Bueno, entonces hablemos un poco de su experiencia ahora también como cirujano robótico. ¿De dónde nace la idea de alguien especializarse, decir, oye, yo quiero aprender a hacer cirugía robótica en Panamá? No, todo nace definitivamente cuando uno se comienza a formar en urología, ¿no? Hemos tenido grandes maestros en urología. Yo me formé aquí en el Complejo Metropolitano, yo estudié en la Universidad de Panamá y formado en urología en el Complejo Metropolitano. Luego de ahí, evidentemente era una época en donde la revolución entró en la parte laparoscópica, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí era la innovación en ese momento. Era la innovación, entonces ahí comenzamos en mi formación, en realidad posiblemente era como el 5% de la laparoscopía, o quién sabe menos, cuando yo me formé. Y evidentemente esto cambió, porque fuimos diferentes urólogos que nos estábamos terminando en esos años, a diferentes instituciones. Yo fui a Latinoamérica, al Hospital Santa María, a la Universidad de Chile, con el doctor Octavio Castillo, en donde es un maestro y un pionero de la laparoscopía para Latinoamérica y reconocido a nivel mundial. Y bueno, con todos estos conocimientos hemos hecho una escuela, se puede decir, de laparoscopistas aquí en Panamá, porque pude contribuir con la docencia a los diferentes residentes en las diferentes etapas en el complejo. Posteriormente de esto, la laparoscopía, la misma laparoscopía, en los mismos congresos evolucionó en los mismos más o menos años hacia la cirugía robótica, ¿verdad? Y después se acarició el programa de tener un robot, porque lo que pasa es que el robot es cirugía laparoscópica asistida por robot, sí. Es el verdadero nombre. Sí, porque no es autónomo, exacto, es un esclavo. Exacto, entonces es una laparoscopía, pero asistido con una plataforma robótica. Y entonces, evidentemente, como siempre, nos ha gustado ir en la parte de la laparoscopía, en la parte tuvimos la oportunidad de hacer, se hizo el programa, tanto con el director del programa robótico, el doctor Marcos Young, también se hizo con el Hospital Nacional, el doctor Freddy Medrano. Tomaron ese conjunto, ese sueño, y se fue madurando poco a poco, y evidentemente tuve el honor de poder ser llamado para ver si podíamos integrar esa parte del grupo,
y con mucho gusto hemos podido aportar tanto al desarrollo del robot como a la formación de más cirujanos robóticos y con muy buena satisfacción y estadísticas que tenemos aquí en el Hospital Nacional. Es interesante por lo menos conocer un poco de cómo ustedes han visto, obviamente, el progreso. Por ejemplo, me comentaban otros compañeros suyos que enseñar la laparoscopía era un poquito difícil, pero enseñar pues, la cirugía robótica quizás es mucho más sencillo por la visión 3D que tienen una vez están haciendo la cirugía con el aparato, con el Da Vinci. Sí, bueno, la laparoscopía lo que pasa es que es ver una pantalla de televisión, pero nuestro cuerpo es tridimensional, ¿verdad? Sí. Y en una pantalla de televisión es bidimensional y por lo tanto uno no tiene la profundidad. Además de que no tiene la profundidad, uno te tiene que acostumbrar. Realmente el cerebro humano es tan maravilloso que puede acostumbrarse a esas cosas, pero eso es práctica, realmente. En cambio, en la plataforma robótica no te tienes que acostumbrar a eso. En realidad tú ves en 3D normalmente. Y como ¿verdad? si estuviese Entonces, dentro como del tú paciente. estuvieras exactamente dentro del paciente, ¿no? Y la gran ventaja que tiene la laparoscopía, ya había un aumento, ¿verdad? Con las cámaras, 2X más o menos. En cambio, la plataforma robótica es como meter un microscopio. Además de ver en 3D, es como meter un microscopio, es decir, una magnificación de 10X, 10 veces más el tamaño de lo que normalmente estamos viendo en una visión normal. Entonces, evidentemente, tienes grandes ventajas la plataforma robótica. ¿Hacia dónde vamos, doctor, en la cirugía robótica? Bueno, inicialmente la cirugía robótica lo que va es a minimizar el tamaño del robot, ¿verdad? Es decir, no ser un robot tan grande, que ocupe tanto espacio, sino a dividir los brazos, es decir, que los brazos sean independientes, que se puedan, que se coloquen al lado de la camilla, se minimicen los instrumentos, que sean cada vez más chiquitos, y evidentemente a más allá, más futuro, y ya con el reconocimiento, como lo estábamos viendo, el reconocimiento facial, etcétera, y la data que se tiene de toda la grabación de toda la cirugía, evidentemente a 30, 40 o 50 años, posiblemente ya no sea un robot esclavo, sino que ya un robot que contenga algún tipo de reconocimiento de tejido, de reconocimiento de próstata, de reconocimiento de características, y que te pueda ayudar además al cirujano. Es decir, no solamente es la experiencia del cirujano lo que se transmite al robot, sino que ahora también el robot puede decir probabilidades de cosas. De algunas cosas. Evidentemente vamos para allá. Mucha gente me preguntaba también fuera de cámara que si era posible con este robot hacer cirugías a distancias remotas. Sé que en algún momento se hizo algo en Europa con Estados Unidos, pero que demoraba muchísimo la data en llegar desde lo que hacía el cirujano hasta cuando se estaba operando, pero más seguramente en algunos años tengamos la tecnología para poder hacerlo. Sí, bueno, en realidad la cirugía a distancia como tal, es decir, un cirujano operando en otro país y operando el robot, eso no existe, excepto una de las primeras cirugías que se hizo en el 2000, que se cableó de Francia hasta Estados Unidos, y se hizo una cirugía desde un país a otro, pero estaba cableado, ¿verdad? No fue es decir, inalámbrico. en realidad los robots que existen en la actualidad no trabajan de manera por internet, por wifi, por nada de esas cosas. Es decir, sí podemos tener un colega en otro lado viendo la cirugía al mismo tiempo y dándote recomendaciones, pero no es que maneja el robot esa persona, sino que hay un cirujano local y ese cirujano local puede seguir instrucciones de otro cirujano a Que tenga distancia. otra distancia que pueda tener la decir, señal del video de lo Claro, que está pasando. ese sí, pero todos los robots actualmente son cableados, incluso el que fue de país a país es cableado. Y los robots que nosotros utilizamos, a pesar de que la consola no esté dentro del salón de operaciones, porque podemos tener la consola dentro o fuera del salón de operaciones, está cableado, También. es decir, tiene cables todavía. Pero a lo que vamos quizás en un futuro sí se pueda realizar. Posiblemente. Sí. Doctor, unas recomendaciones para todos nuestros amigos televidentes de FETV y que siguen este programa Medicina al Día, semana tras semana. Bueno, desde el punto de vista de las recomendaciones, evidentemente agradecemos el espacio
que el Hospital Nacional nos ha dado para este evento. Y recomendaciones es recordar que todo el hombre también tiene que cuidar su salud. La salud masculina es sumamente importante. Hay veces dejamos de lado esto, creemos que en eso nos lleva ventaja a las mujeres que sí tienen un control mucho más frecuente desde el punto de vista de la salud femenina, pero el hombre también tenemos que tener un control de salud masculina. Y evidentemente tenemos patologías que podemos prevenir tanto con la alimentación, con el ejercicio y también yendo al médico en edad temprana. Doctor Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso tendremos muchísima más información desde aquí, desde el Hospital Nacional, con este tema de la cirugía robótica. No se vayan, ya regresamos. Amigos televidentes de FTV, estamos de vuelta con mucho más de Medicina al Día. Hoy nos encontramos entonces en este bloque con el doctor Carlomagno Castillero. Doctor, bienvenido a FTV y a estas cámaras de Medicina al Día. Muchas gracias. Usted es especialista en oncología y también es cirujano robótico. Es correcto, así es. Doctor, en Panamá, ¿cómo estamos en la rama de oncología actualmente? Bueno, además de cirujano robótico, soy oncólogo, así que te puedo conversar un poco sobre el cáncer en Panamá. Y de hecho la cirugía robótica también es aplicable al cáncer. Sí, para allá vamos a ir. Sí, entonces pues todo se entrelaza, ¿no? Los temas se entrelazan. Como todos ustedes saben, el cáncer ocupa un lugar importante en la incidencia y de causa de muerte, inclusive, comparado con enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades crónicas. En Panamá, uno de los cánceres más frecuentes en la mujer sigue siendo el cáncer de mama y en los hombres el cáncer de pulmón y próstata. Entonces, y de ahí pues van bajando con relativa frecuencia. La cirugía robótica es aplicable específicamente a cáncer de colon, cáncer de recto, riñón, tumores intestinales, estómago, todo lo que es tubo digestivo, ¿no? Entonces, este procedimiento robótico ya pues tenemos en Panamá más de 5 años de estar desarrollando la experiencia en cirugía robótica en el país, la única experiencia porque es el único hospital en Panamá que tiene esta tecnología, no hay otro. Ya hoy estamos celebrando en un congreso aquí en el Hospital Nacional que sobrepasamos los 1000 casos de cirugía robótica hechas en el país. Entonces, de diferentes tipos, de patologías benignas y malignas. Y pues esto nos llena de mucha satisfacción el hecho de que Panamá pues cuente con este tipo de tecnología de punta y que definitivamente tiene muchos beneficios para los pacientes, no solamente desde el punto de vista estético, sino de los resultados postoperatorios, de la mejor recuperación de los pacientes, del más rápido retorno a sus casas, y de procedimientos que antes teníamos que hospitalizar y que ahora no lo hacemos, sino que lo hacemos de forma ambulatoria. Y es interesante por lo menos conversar también, porque tenemos la mala costumbre quizás los panameños de solamente hablar de cáncer en el mes de octubre. Sí. Y el cáncer es algo que ha llegado quizás para estar con nosotros y no significar la muerte. Ya con el tiempo se ha avanzado mucho en la medicina. Sí, de hecho, el cáncer no debe ser visto como sinónimo de muerte. Aquí lo que debemos proyectarnos nosotros como país es para hacer detección temprana de la enfermedad y poder curar a los pacientes desde todo tipo de cáncer. En mama, por ejemplo, el hecho de hacer mamografías y ultrasonidos en mujeres que no tienen síntomas, sino solo tratando de hacer pesquisa de diagnóstico de cáncer, rutina, sí, es lo que ha demostrado en todo el mundo que tiene efectividad. Lamentablemente, en Panamá, las estadísticas no son tan fidedignas, pero nosotros hacemos un cálculo por las estadísticas que tenemos actualmente de que solo el 35% de las mujeres en Panamá se hacen mamografía de una manera de screening, de una manera de pesquisa. Sí, de manera rutinaria, regular. Rutinaria, sin tener ningún síntoma. Entonces, eso es un porcentaje muy bajo todavía. O sea, a pesar de las campañas de la cinta rosada, no logramos alcanzar un porcentaje de pacientes que
debe ser de alrededor del 80% para que en realidad se vea un beneficio en la supervivencia de los pacientes que se diagnostican con cáncer de mama. Y a su juicio, doctor, ¿a qué se debe esta apatía que tienen muchas mujeres? ¿Al temor de llegar y que se les diagnostique algún tipo de cáncer o simplemente a no tener los recursos para ir a una institución médica a hacerse estos Yo exámenes de creo rutina? que esto es un tema multifactorial. No solamente es la parte del recurso y de que las instituciones de salud presten o faciliten la realización de las mamografías y de los estudios, sino que también interviene mucho el temor, como tú bien dices, de las mujeres a que mientras uno no sabe qué tiene, uno anda feliz, ¿no? Eso es un temor latente. Y la otra cosa es la educación, o sea, tenemos que llegar no solamente a las personas de la capital, sino penetrar un poco estas campañas hacia el interior del país. Y de esto el gobierno tiene mucho que ver, ¿no? El que nosotros, de que existan políticas de salud que lleven y recursos que lleven la detección preventiva, que es hacia donde debemos desarrollar la medicina, más que la parte curativa o tratamiento, ¿no? Tratar de hacer prevención secundaria, que es detección temprana de las enfermedades, para al final ahorrar dinero y agregarle sobrevida a los pacientes, más vida para los pacientes. Pero doctor, desde la rama oncológica, ¿cómo ayuda un robot como Da Vinci a mejorar la salud de quienes requieran un tipo de cirugía? Ok. Tradicionalmente la cirugía de abdomen se ha realizado con cirugía abierta. Sí. Simplemente pues, se abre y se hace la operación del colon, del páncreas, del estómago. Se corta músculo y la persona demora mucho en sanar. Y Sí. todo El detalle con la cirugía robótica mínimamente invasiva es que al utilizar huequitos manipulamos menos la cavidad abdominal y creamos una menor respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, porque no tocamos tanta cosa. Hacemos lo mismo que abierto, pero por huequitos. Esa poca agresión quirúrgica que acarreamos los cirujanos robóticos permite que los pacientes tengan una menor respuesta inflamatoria sistémica, por consecuente menos dolor, y esto conlleva a mejor recuperación de los pacientes, se paran el mismo día, caminan el mismo día. En el caso del tubo digestivo, el paso de gases por vía rectal es esencial antes de poder dar de comer. Estos pacientes, por ejemplo, con cáncer de colon y recto, al día siguiente están pasando flatos y nosotros podemos darle de comer al día siguiente o a los 2 días, y muchos de ellos a los 3 días están en casa, cuando antes tenían que quedarse 7 días en el hospital. Wow. Entonces, hay menos costo al final del camino, porque son menos días de estancia hospitalaria, menos uso de medicamentos, menos uso de analgésico, menos uso de tiempo médico, menos uso de tiempo de enfermería. Entonces, si uno suma todo eso, tal vez cuando uno haga los cálculos, y ya se han hecho en otras partes del mundo, al final el costo es menor que por hacerlo por vía abierta. Y me voy más allá, inclusive te recuperas más pronto y puedes estar más pronto laborando para cubrir los gastos. Correcto, así mismo es. Así mismo es. Doctor, de los casos que quizás, obviamente sin nombrarlos, le ha tocado a usted, ¿cuál quizás le llena de más satisfacción haber podido ayudar? Bueno, nosotros tenemos un caso emblemático aquí, que yo soy cirujano oncólogo, pero fue el grupo de urólogos que lo realizó, que fue el niño de 2 años. Claro, que tuvo un niño de 8 años que pudo haberse tratado y con el favor de Dios curado de un rhabdomiosarcoma de próstata. Es un caso muy interesante, pero para mí en los casos que hago todos me llenan de mucha satisfacción, porque son enfermos que vienen con mucha ansiedad propia del diagnóstico. El cáncer, por más temprano que se tome, crea mucha ansiedad, provoca en los pacientes y en la familia pues mucha tensión, y el hecho de nosotros poder aliviar en algo el tratamiento, haciéndolo menos doloroso, con recuperaciones más rápidas, pues todo eso es satisfacción
para los médicos, ¿no? Y yo creo que por ahí la mayoría de los colegas coinciden en que es el futuro de la medicina. Tal vez en nuestros países demore un poquito más en llegar o en generalizarse para que otros médicos y otros cirujanos entren también instituciones, por ejemplo, públicas tengan estos recursos. Claro, que es el paso que sigue, que las instituciones públicas puedan tener este tipo de tecnología y ofrecerla a todas las personas. La cirugía laparoscópica se ingresó al sistema médico por ahí de 1990. Ya estamos hablando de 30 años. La cirugía robótica vino un poco después, pero en otros países, cuando uno ve la cantidad de procedimientos robóticos que se siguen haciendo, el aumento es exponencial. Se va dejando la cirugía abierta un poco y se va aumentando el tipo de cirugías mínimamente invasivas. Y eso al final va a pasar en Panamá. Dios primero es así. Sí. Doctor, ¿alguna recomendación para las personas que nos están viendo aquí en Medicina al Día para que cuiden un poco más su salud, quizás con la alimentación? No sé. Sí, yo creo que tenemos que hacer prevención. Si realmente queremos curarnos de las enfermedades que tenemos que hacer prevención. Y prevención no solamente para el cáncer, sino para la diabetes, para la hipertensión. La obesidad es algo que está acabando con nuestros países latinoamericanos, porque los carbohidratos son la comida más barata. Sí. Las proteínas son las más costosas. En nuestros países subdesarrollados, donde hay poco dinero, la gente tiende más a comer carbohidratos más que proteínas. Además, el carbohidrato es mucho más rico que la proteína, mucho más sabroso. Entonces, nosotros, el sistema de prevención, todo va de la mano. Tiene que ir desde la alimentación, controlar el peso, controlar la obesidad. Eso ayudaría a que muchos y miles de panameños no tengan que tomar medicamentos para diabetes e hipertensión. Ya está demostrado que las personas obesas y que tienen mayor cantidad de grasa corporal aumentan el riesgo de cáncer también. Entonces, yo diría que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer es controlar lo que comemos. Y para esto, pues, no es fácil decirle a una persona que no tiene recursos, oye, cómete una proteína en vez de un carbohidrato. No tienen para comprar la proteína. Entonces, esto debe ser un sistema, una política de Estado en la salud. ¿Qué puede pasar con la educación? Que empieza con la educación. De ahí la importancia que se le dedique los mayores recursos a la educación de las personas, y todo va a ir de la mano, porque no podemos ser islas. Y yo no puedo estar diciéndole a la gente, mira, o decirle al Estado, ponme mamógrafos en todas partes del mundo si no arreglamos la parte de la prevención en la alimentación, porque si no, ok, vamos a diagnosticar un montón de cánceres temprano, pero no estamos previniendo con nuestra alimentación y la obesidad, el control de la obesidad, las enfermedades que se van a producir. Entonces todo es un sistema que definitivamente tenemos que trabajar como país y no como islas. Gracias. Y creo que ese debe ser el mensaje, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Castillo, por estar nuevamente con nosotros en esta temporada, la tercera de Medicina al Día. Vamos a ir a una pausa, pero antes les dejamos con nuestro gustado segmento NotiSalud para que conozcan noticias de actualidad en materia de salud. Vamos y luego una pausa. Regresamos con más de Medicina al Día. La Organización Mundial de la Salud ha presentado 2 informes que alertan del alto contenido de azúcar en los alimentos publicitados para niños de menos de 3 años. El organismo sanitario aboga por prohibir los azúcares añadidos en los productos alimenticios para este grupo de la población. La Organización Mundial de la Salud afirma que los altos niveles de glucosa en la dieta de los menores afecta a sus dientes de leche y puede provocar una preferencia por los alimentos dulces que podrían originar el desarrollo de enfermedades relacionadas con la obesidad cuando sean adultos. En el primer informe de comida comercializada para bebés y niños, se analiza la información de más de 7.000 productos de alimentación para bebés comercializados entre noviembre de 2017 y enero de 2018 en 516 tiendas de 4 ciudades.
La buena nutrición en la infancia es la base para garantizar un buen crecimiento y desarrollo en los niños y para mejorar su salud a lo largo de su vida. Según este estudio de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de los productos para bebés menores de 6 meses tienen entre sus ingredientes el azúcar, el zumo de frutas concentrado y otros agentes edulcorantes, que no deberían ser añadidos en este tipo de comidas. Además, en 3 de estas ciudades, más del 30% de las calorías de la mitad de los productos analizados provenían de los azúcares. Hay que acabar con la publicidad comercial inapropiada para estos alimentos complementarios para bebés y niños entre 6 y 36 meses y desarrollar soluciones atractivas. A través de este estudio, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un borrador de un modelo de nutrientes para niños de entre 6 meses y 3 años para aconsejar sobre qué productos publicitados son inapropiados para estas edades. Una de las principales recomendaciones incluidas en este modelo es que los niños deberían tomar la leche durante los 6 primeros meses de vida. Entre otras recomendaciones que se ofrecen en el informe es que las bebidas y zumos de frutas, golosinas y tentepiés dulces no deberían ser publicitados como apropiados para bebés y niños. También se pide prohibir los azúcares añadidos. Amigos televidentes de FETV, nos encontramos ya en la parte final de este programa de Medicina al Día. Hoy hemos compartido, como usted lo ha visto, la tercera parte de esta serie de programas especiales sobre la cirugía robótica en directo desde el Hospital Nacional en la ciudad de Panamá. Está con nosotros la ingeniera Jimena Terláquez. Ella es mexicana, pero ya casi panameña, está viviendo acá en nuestro país. Así es, efectivamente. Y representa como gerente comercial a la compañía Cyber Robotics, encargada de el robot Da Vinci a nivel pues, de los países en los que se encuentran, y está entonces usted encargada para Panamá también. Así es. Bienvenida a nuestro país. ¿Cómo está tratando nuestro país? Muy bien, la verdad no me puedo sentir más contenta. Ya hablando propiamente entonces del tema central de esta entrevista es justamente sobre el robot Da Vinci que hemos estado conociendo a lo largo de estos 3 programas especiales. Coméntenos un poco, desde su punto de vista, Sí. ¿cuáles son los logros más importantes que podemos conseguir con una cirugía asistida por un robot, en este caso Da Vinci? Pues realmente todo está ligado a los resultados clínicos del paciente. El paciente siempre es nuestro enfoque, entonces al lograr una estancia más reducida en hospital, logramos que el paciente vuelva a sus actividades económicas con mucho mayor prontitud y los cirujanos se sienten mucho más cómodos estando en una consola, no ya parados como anteriormente en una cirugía laparoscópica convencional. Entonces, realmente todo es positivo, no nada más a nivel tecnológico, sino también a los resultados del paciente. Podemos decir también que gracias a la intervención o la ayuda, el apoyo del robot Da Vinci, en Panamá podemos tener mejor calidad entonces en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente. Efectivamente, y ya es una realidad en Panamá. Como ya lo hemos mencionado, este programa en el Hospital Nacional tiene ya más de 7 años, un poquito más, entonces realmente pues llevamos ya una larga historia de casos exitosos en Panamá. Y más de 7 años, pero también más de 1000 intervenciones. Efectivamente, son 1000 pacientes que se han beneficiado de esta tecnología y eso nos hace muy felices. Nosotros estamos muy contentos también de poder tenerle a usted aquí en este espacio porque podemos conocer quizás de antemano hacia dónde vamos con la cirugía robótica. Ya sabemos que estos robots Da Vinci se llevan por 4ª generación, si no me equivoco. ¿Y hacia dónde vamos entonces? Pues realmente la intención es de que no nada más la tecnología siga avanzando, sino localmente en Panamá necesitamos y queremos seguir creciendo. Entonces vamos a seguir capacitando a más cirujanos para que muchos más pacientes se vean beneficiados de esta tecnología. En pocas palabras, resúmanos su experiencia entonces ya guiando también al equipo que tiene la labor importante de cirujanos, pues de estar allí dándole las instrucciones al robot a la hora de hacer alguna intervención quirúrgica. Pues realmente ha sido un camino
no tan fácil, pero realmente las personas son realmente las que han logrado estos 1000 casos, no nada más los cirujanos, sino también el personal que está con nosotros en quirófano, son muy importantes y es importante que todos estén capacitados para lograr que las intervenciones sean cortas y se logre que pues los resultados sean positivos. Hablando propiamente entonces del personal que asiste como enfermeros dentro de la cirugía también. Efectivamente. Entonces, tanto el personal de enfermería como los cirujanos, siempre estamos como Cyber Robotics presente en las cirugías para cualquier consulta a nivel tecnológico que se requiera resolver. Estamos ahí presentes también para que pues se resuelva. Entonces ya un mensaje de aliento a todas estas personas que de una u otra manera tienen que ser intervenidas por el robot Da Vinci y que tienen algún tipo de temor o miedo o algo. ¿Qué les tuviera que decir usted a esas personas? Pues realmente como pacientes creo que las ventajas siempre son positivas, no deben de tener miedo, siempre hay un equipo de personas detrás de la tecnología que son los que realmente está llevando a cabo el procedimiento, entonces no hay por qué tener ningún miedo, son personas completamente capacitadas, entonces ese es el mensaje que me gustaría dar. Muchísimas gracias, Jimena, por estar con nosotros en esta emisión de Medicina al Día. Nosotros les pedimos que sigan en sintonía de nuestras cuentas de redes sociales, @FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube, y en nuestra página de Facebook FTV Canal 5 para que no se pierdan ninguna de las transmisiones que también hacemos por estas redes sociales. Sin más, nos despedimos esta semana de Medicina al Día. Recuerden sintonizarnos todos los martes a las 5 de la tarde aquí por FTV. Les saludo José Muñoz. Hasta la próxima.